Advertencia, el contenido de este podcast es políticamente incorrecto y ofensivo para relativistas. Esto es Pisando Callos, un espacio donde abordaremos de una forma un poquito más seria algunos temas políticos, económicos y sociales que surgen en reuniones de amigos, grupos de WhatsApp, comentarios de Facebook, riñas en X. Aquí ampliaremos tu horizonte para que tomes acción junto a nosotros. Bienvenido. Cuando tenía 12 años aproximadamente, asistí a un evento que era llamado Culto Patriótico. Un evento que era realizado justo en las fechas de las fiestas patrias aquí en Bolivia. Aquel evento reunía a cristianos de diferentes denominaciones. En ocasiones se llenaba el estadio. La emoción de esos eventos era tal, se cantaba alabanzas, coreografías, había un montón de números especiales también, pero lo más importante era que se oraba por el país. Eran miles de cristianos reunidos que le rogaban a Dios por los problemas coyunturales del país. Y siempre habían las palabras proféticas que aseguraban que este sería el año en que Dios prosperara Bolivia y ese tipo de declaraciones. Cada pastor, cada siervo de Dios, cada invitado que pisaba la tarima hacía declaraciones de prosperidad para la nación. Pero los años pasaban y pues ahora tengo 28 años y los problemas del país no solo continúan, sino que pues se agravan a tal punto que la economía de este país se está volviendo insostenible. Entonces, cabe preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Dios no nos escucha? ¿O es una falta de fe? ¿Oramos más? ¿Tenemos que orar más fuerte? ¿O qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bienvenidos a Pisando Callos y hoy hablamos de las plegarias por la nación. ¿Cómo estás, Gabriel? Saludos, estimado David, saludos a toda nuestra audiencia. Es como siempre un gusto estar acá en compañía de tu persona hablando sobre estos temas tan importantes. El de hoy debo de decir que me ha dejado pensativo. Es curioso porque, bueno, tu historia me dejó pensando por qué a pesar de todas las constantes plegarias en las iglesias cristianas de Latinoamérica, pues no vemos cambios positivos en nuestras naciones, David. ¿Por qué a pesar de todo ese esfuerzo que hacen los cristianos asistiendo a misas, orando, realmente la situación sigue igual? En muchas iglesias se hacen noches de oración, se hacen vigilias, se hacen ayunos por la nación. En Guatemala hemos tenido bastantes, ¿sí? Desde el sector evangélico se hacen muchísimos. Y bueno, muchos cristianos han apoyado estas dinámicas por parte de los gobiernos, pidiendo que Dios ilumine a nuestras autoridades o que ya de plano se conviertan, ¿no? Pero a ver, hay que ser muy sinceros, David, con nuestra audiencia. Las cosas no mejoran. Es más, incluso han empeorado, creería yo, en cada uno de los gobiernos que hemos tenido. Aún y cuando ha habido todo este tipo de actividades en materia litúrgica, pues vemos realmente que no mejoran las circunstancias, no mejoran nuestros países, no mejoran nuestra economía y seguimos sufriendo estos embates tan perversos que provienen de un sistema de gobierno que cada vez se degenera, que cada vez está peor que antes, David, y lo decimos con toda franqueza. La situación en nuestros países no mejora, al contrario. Sí, y esa falta de respuesta de Dios a nuestras oraciones genera muchas preguntas, tanto dentro como fuera de la iglesia. Seguramente la gente dentro de sí se pregunta, ¿qué pasa con ese Dios de ustedes? ¿Por qué no contesta? ¿Es sordo o acaso está durmiendo? O ya de plano algunos llegan a concluir que pues ese Dios no existe.
Y es que, bueno, es una duda válida, David, pero para poder encontrar una respuesta genuina tenemos que ir a la fuente de nuestra fe, que es la Biblia, sin duda. Yo creo que todo aquel cristiano que en algún momento se ha sentido abandonado o que ha visto que las circunstancias no mejoran, pese a que va y ora todos los días, en Guatemala habrá uno que otro que no sean devotos al 100% y orarán cada semana, a lo mejor cada domingo, y aún así no ven mejoras en su vida. Se es válido preguntarse el por qué, ¿no? Pero hay que ir a la fuente. La fuente sin duda es la Biblia. Y la Biblia nos da una explicación clara sobre este asunto. En los primeros 5 libros conocidos como el Pentateuco o la ley, como se le conoce también, se prescribe un sistema de gobierno muy específico, David, muy específico, para todas las naciones, la judicatura, o también conocido como el gobierno de los jueces. Así se le conocía en aquel entonces. Y bueno, este es el sistema que hoy nosotros conocemos como gobierno limitado. Ese sistema que desde este espacio, Pisando Callos, nosotros dos nos empeñamos en expresarle a la gente que es ese un gobierno con funciones restringidas principalmente a la seguridad, a la defensa, a la justicia real y verdadera, con un enfoque restitutivo y compensatorio, y algunas pocas obras de infraestructura pública, ¿no? Es decir, un gobierno limitado en funciones, poderes y recursos, algo que hoy en nuestros países definitivamente no vemos. Por el contrario, Gabriel, la Biblia proscribe el sistema opuesto, la monarquía ilimitada, o lo que hoy llamaríamos estatismo o estatolatría, es decir, una adoración al Dios Estado. A ver, a los cristianos que están oyendo este podcast, les invito a abrir sus Biblias en Primera de Samuel 8. Ahí se advierte de las terribles consecuencias de este tipo de gobierno. Puede ver versículo por versículo, versículo por versículo, y usted ahí se va a dar cuenta de cuánta similitud hay con el sistema en el que vivimos ahora. Se hacían diezmos, era obligatorio también que los hijos vayan a la guerra, a morir por el rey, y hay muchos de esos detalles que puede usted ver en Primera de Samuel 8. Totalmente, David, totalmente. Y es que, bueno, ahora luego de haber abierto su Biblia es donde entra nuestra situación en América Latina, ¿no? Para analizar esta situación, vemos que hemos adoptado un modelo de gobierno estatista. Realmente adoptamos el modelo opuesto al que nos recomienda Dios, ¿no? Uno que acumula infinidad de funciones, poderes y recursos, es decir, dinero de los ciudadanos. Hoy hemos sustituido la figura de Dios por la figura del gobierno. Qué triste, pero así ha sido y lamentablemente esto ha generado pues ese sistema de gobierno desbordado y lo hemos hecho de manera democrática y constitucional. Es decir, nuestros gobiernos se sostienen a través de leyes que han modificado a su gusto y gana los malos políticos que han sido electos democráticamente en las urnas. Qué lamentable, ¿no, David? Pero bueno, este sistema que es perverso lo hemos transformado en legal, pese a que la ley de leyes, que es la Biblia, lo restringe. Nosotros nos hemos apartado de un modelo correcto. Y es que, bueno, la Biblia es clara en que si un pueblo escoge el mal camino, le sobrevendrán enormes calamidades, y bueno, esto se detalla en Deuteronomio 28, 15, 68 y en Primera de Samuel 8, como tú lo decías, revisen versículo por versículo, estimados oyentes, y tal como bueno, de manera muy categórica dice este último pasaje, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Es decir, nosotros podemos ahorita despotrincar y podemos criticar y señalar
pues el mal gobierno o los malos gobiernos que tenemos en América Latina, David. Y podremos decir, Dios, ¿por qué nos has dado estos gobernantes? Pero realmente hemos sido nosotros quienes los hemos electo. Hemos sido nosotros los que hemos ido a esas urnas, hemos votado por esa gente y bueno, a sabiendas de que esa gente viene a apartarse del camino que Dios nos ha prescrito en la Biblia. Es decir, si decimos, ¿por qué Dios no nos oye? Bueno, está más que claro que Él no va a responder si nosotros somos los que nos hemos desviado de ese camino que Él quiere para nuestras naciones. Así es, Gabriel, y pues creo que pues nuestros oyentes nos deben estar pensando, ¿no? Entonces, Gabriel, David, a ver, dejen de darnos malas noticias, dejen de reñirnos tanto. ¿Qué debemos hacer ahora entonces si Dios no nos oye? Bueno, Segunda de Crónicas 7 nos da una pista. Podemos orar por la nación, pero si el pueblo no se arrepiente y no cambia sus malos caminos, Dios no va a responder. Por eso, estimado oyente, no solo se trata de orar, de hacer actividades en la iglesia, por el país, sino que también debemos cambiar nuestros malos caminos. ¿Ya de qué se trata eso de cambiar los malos caminos? Pues vamos a estar eh, desarrollándolo tal vez en otro capítulo de este podcast. Pero pues lamentablemente en América Latina no hemos seguido el consejo de Dios para las naciones y estamos viendo las terribles consecuencias. Desempleo, inflación, delincuencia y hay muchos otros males también que están aquejando a nuestra querida Latinoamérica. Hagámosle caso a la Biblia y abramos bien nuestros oídos para poder escuchar y leer también y entender estos textos que les hemos citado, estimados oyentes. Tal cual, David, tal cual. Y de hecho, pues la invitación es a nuestros oyentes precisamente a ser autocríticos y evaluar en qué han fallado, en qué hemos fallado. Todos creo que en algún punto de nuestra vida nos hemos apartado de ese modelo de gobierno idóneo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y bueno, esto realmente no prueba que Dios no existe, ¿sí? O que no nos escuche. Al contrario, lo que prueba David es que Dios es fiel a su palabra. Él ha establecido la ley, la aplica y no puede ser burlado. Si nosotros, en el plano terrenal, escogemos el sistema contrario a su consejo, debemos atenernos a que vamos a tener consecuencias garrafales, como las que ya ha citado. Mira cuántas naciones hoy viven bajo la miseria, la delincuencia, a merced del crimen, cuántas de las personas no hoy sufren hambre, cuántas de las personas hoy no viven bajo un sistema que coarta sus libertades, vulnera su propiedad, incluso violenta su vida, ¿no? Para que nuestras oraciones realmente sean escuchadas, estimados oyentes, deben ir acompañadas de arrepentimiento genuino, es decir, un arrepentimiento y un verdadero cambio en nuestros caminos como naciones, no solo un cambio de régimen de gobernantes, ¿no? Porque creo yo que eso es lo que muchos a lo mejor podrían estar pensando, pero bueno, yo cada elección voto por alguien diferente, pero analiza realmente si su proyecto político es diferente o siguen bajo ese mismo sistema de gobierno desbordado que ha quedado proscrito, es decir, prohibido por el Creador en la Biblia. Así es que, bueno, queridos oyentes, los invitamos a reflexionar sobre esto, a que lean la Biblia, sí, los pasajes mencionados y a que mediten en ellos. Nosotros somos políticos y recomendamos leer la Biblia, David. Esto es otra vez, como decimos aquí, pisamos callos, porque habrá quienes nos dicen, bueno, este es un podcast religioso, son grupos sincretistas, o ¿por qué? Bueno, porque un buen político, creo yo, sigue al mejor de todos los políticos. Dios es rey, Dios es gobernante, establece un modelo de gobierno, Él es el político por excelencia, y qué mejor que seguir sus enseñanzas, su doctrina política, prescrita como tal durante toda la historia de la humanidad
y quedando fundamentada en la Biblia y sobre todo, creo yo que con los ejemplos de las citas que les hemos mencionado en este podcast podemos tener material de sobra para argumentarlo, ¿no? Pensemos en cómo podemos, como individuos, como nación, volvernos de nuestros malos caminos. Hay que corregir ese andar en el que estamos y, desde luego, ser conscientes de que ameritamos cambiar y cambiar para bien implica regresar al camino que Dios ha dicho es el mejor para nosotros. Bien, bien decías tú, Gabriel, somos políticos y nosotros tenemos propuestas para volver de esos malos caminos que bien decías, Gabriel, según también lo que dice la Biblia. Tenemos propuestas para volver del lado incorrecto que estamos yendo, de ese estatismo esclavizador a uno liberador. Tenemos y nos encantaría escuchar también sus opiniones y reflexiones sobre este tema en los comentarios. Puede compartirlo con sus amigos y también vamos a dejar información aquí abajo en la descripción de este podcast, donde puedes averiguar más sobre nosotros. ¿Para qué? Para que te unas y nosotros juntos podamos hacer ese cambio de los malos caminos. Bueno, estimados amigos, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden, la verdadera transformación empieza en nuestros corazones y se refleja en nuestras acciones. Así que todos a meditar, a leer mucho su Biblia y nos vemos en el próximo episodio de Pisando Callos. Hasta la próxima, David. Hasta la próxima, Gabriel. Podcast basado en el libro Pisando Callos del Dr. Alberto Mansueto.